genera eso. Lo que sí está planteado es que quien gane de los dos candidatos está obligado a convocar a un nuevo consenso social. Un nuevo consenso que tiene que darse pensando en el país y no en las élites políticas. Nos fuimos a la Barraca Restobar, que fue sede de nuestro podcast. El invitado de honor, el sociólogo Darío Morandi, para hablar, por supuesto, temas políticos de cara a las elecciones del 28 de julio. No se lo pierda. Le presentamos nuestro podcast. Aquí estamos con un invitado de lujo desde la Barraca Restobar, el lugar del momento, en Ciudad Comercial Altavista 2, en el segundo piso, diagonal a la pista de hielo. Estamos para conversar amenamente en nuestro podcast con el profesor Darío Morandi en una presentación de Solo para Políticos y plataforma Realidades para todos ustedes. Profesor, bienvenido a nuestro podcast. Profesor, ex embajador de Venezuela en Guyana, ex presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar cuando era Asamblea Legislativa, profesor universitario jubilado y miembro del Fondo Regional de Desarrollo Social de la CBG y además columnista de Solo para Políticos con Cotidianas 2.0. Profesor, Cotidianas nació hace mucho tiempo. Sí, Cotidiana es una columna que nace en los años 90. Teníamos una página, la editábamos en el diario El Progreso. El diario El Progreso es un diario popular de mucho tiraje. Sí, señor. Saludos a Carlos Mejía. Carlos Mejía era el director, dueño director. Y bueno, teníamos un impacto importantísimo porque era una columna que tenía distintas secciones, desde la parte cultural, poética, la parte política, la denuncia siempre estaba presente y con un contenido que generaba la polémica necesaria para construir propuestas, siempre haciendo propuestas a las instancias de gobierno, a las instituciones, a las universidades y pensando que lo más importante, como lo seguimos pensando desde Solo para Políticos en Cotidiana 2.0, lo más importante es el país. El país y su gente. Y su gente y el futuro de nuestra patria, de nuestro país. Bueno, profesor, la columna esta semana pues titulaba de la siguiente forma: entre la emoción y la incertidumbre electoral. Año electoral, viene el 28 de julio. Este título dice mucho, es muy profundo. Sí, el título pretende cobijar lo que está ocurriendo en el contexto nacional. Un país donde estamos atravesando una severa crisis, una profunda crisis de orden económico, de orden político, de orden social y, por supuesto, afectando todas las instituciones, los servicios públicos, el estado de bienestar social y al mismo tiempo con una tendencia a que nazca en la gente algo de desaliento, Luis, y eso es grave. Las sociedades cuando entran en desaliento está desalentada la sociedad. La incertidumbre puede provocar desaliento. Contradictoriamente, la gente ha reaccionado desde sus emociones más internas para animarse a participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que ocurra lo que ocurra el 28 de julio, el país tiene que cambiar. Tiene que cambiar, lo decía nuestro entrevistado anterior, lo decía César Solito de Can cuando conversábamos, y lo emocional y versus lo racional. Es una aseveración bastante preocupante, ¿no? De que estamos, digamos, a la espera de ese resultado emocional, pero ¿es bueno o es malo eso? Yo creo que la emocionalidad es bueno porque recoge lo espontáneo de la gente, lo que la gente quiere, le da impulso a una especie de nuevo aliento para enfrentar las cosas. Pero no tiene el contenido racional que le permita interpretar profundamente el estado en que está la sociedad. ¿Por qué no lo tiene? Porque es una campaña vacía, es una campaña donde sus protagonistas no están haciendo propuestas profundas, no están haciendo propuestas que nos permitan entender y abordar los grandes temas del país, los grandes problemas del país. Y eso hace que la gente comience
también a darle mayor emocionalidad, a darle fuerza a esas ganas de darle ellos el impulso al cambio. Es que hemos visto, gente es la que le da la gente, sí, la sociedad es la que hoy está definiendo el camino con todo lo que ha sucedido, ¿no? Lo que ha sucedido, el tema de inhabilitaciones, en este caso a María Corina Machado, justificada o no, porque de repente María Corina dice, oye, me están sancionando políticamente, o en este caso, pues factores del gobierno acusan de que la sanción es legítima porque fue bajo un proceso jurídico. Entonces, bueno, son cosas que van ensalzando, ¿no?, a esta situación. Ahora bien, nombran otra candidata y esa candidata entonces no fue inscrita, problemas con el registro o con la inscripción, y termina Edmundo González Urrutia inscrito, además a la espera de que si renunciaba o no renunciaba, si estaba a la orden o no del país, o estaba a la orden de la parcialidad política Manuel Rosales. Fíjese, todo lo que ha venido pasando ha sido una montaña rusa de emociones, si se quiere, profesor. Y después vamos con el tema del oficialismo. El problema de la emocionalidad viene dado por las trabas para que fuese un proceso absolutamente normal, donde todo el que quisiera se inscribiera. Yo creo que María Corina Machado se merece una sanción judicial, pero no la sanción política. Eso es relativo, porque tú tienes que castigar desde el punto de vista de la ley a la persona que comete un delito contra la patria, pero no puedes impedirle que ejerza sus derechos. A nadie se le puede limitar de sus derechos. De hecho, yo tengo algunos compañeros de militancia en tiempos de juventud que estuvieron presos y salieron de la cárcel porque fueron electos diputados al Congreso Nacional. O sea que estando presos. La ley lo permitía, sí. Y ese caso se repitió con David Nieves, que fue un dirigente de la Liga Socialista, miembro del cuerpo diplomático de Venezuela en los tiempos del presidente Nicolás Maduro. Bueno, son parte de lo que ensalza la situación política. Ahora bien, así lo comentábamos también, tanto de factores de oposición, porque hay una polarización. O sea, Edmundo González, Nicolás Maduro. O sea, hay una polarización respetando a los demás candidatos, pero aquí es donde se está decantando la situación del país. Nicolás Maduro, ¿cómo usted ve esta propuesta hoy de un presidente a la reelección? Revisamos las encuestas, hay algunas de ellas que lo colocan por debajo de unos números por lo menos considerables, ¿no? Y hay otras que de repente dicen algunos oficialistas que están en buena posición, pero lo cierto es que hay un país con dificultades que, bueno, no habla muy bien de que han estado gobernando, pero resulta que dice que es culpa de sanciones, que es culpa de algunos elementos externos. Entonces, yo creo ¿cómo usted ve esa situación? Hay varios elementos. En primer lugar, debo ratificar lo que he venido diciendo hace tiempo. Nadie destruye solo. O sea, la destrucción institucional, la destrucción del país, la crisis que estamos viviendo, tiene responsabilidad tanto en quienes están en el gobierno como en quienes están en la oposición. Nosotros podemos verificar lo que sea, pero es innegable que las sanciones le han hecho un daño impresionante a la economía y al aparato. O sea, eso que dicen que la sanción es para un funcionario es mentira. Ha habido sanciones a la empresa petrolera, ha habido sanciones a otro tipo de empresas que sí inciden en la economía del país. Desde el 2019 las sanciones fueron exclusivamente contra la industria petrolera y contra la explotación del oro. Ahora, las sanciones tuvieron ese efecto. Quienes las invocaron, quienes las buscaron, quienes deambularon por el mundo pidiendo sanciones, merecen ser de alguna manera castigados judicialmente. Eso no les limita sus derechos políticos. Ahora, aparte de las sanciones, la corrupción le ha hecho un daño demasiado, tanto como le han hecho las sanciones, y al mismo tiempo la incompetencia de los funcionarios públicos. La meritocracia pasó a un tercer plano. La gente se escoge por la relación con el partido, por la capacidad que tenga, el compadrazgo, el amigo, pero no por el empuje que tenga para garantizar políticas públicas. El otro elemento es la perversión política. Hay una perversión política y un burocratismo descarado. O sea, un Estado demasiado voluminoso que no tiene nada que ver con lo que produce.
un Estado que consume demasiado para lo poco que produce. Una cantidad de ministerios que cuando tú los buscas y los revisas dices, bueno, pero ¿para qué voy a mantener esta estructura? Si el Estado está viviendo ahorita en buena parte del ingreso fiscal, hay que reducir la estructura del Estado a su mínima expresión y tratar de darle impulso a políticas productivas, buscar políticas productivas alternativas. Es tiempo de pensar en que el país tiene que ir más allá de la renta petrolera. Y ahí es donde Guayana vale, Luis. La alternativa no petrolera. Alternativa no petrolera, y hay otras alternativas también que pueden surgir dentro de la necesidad y la proposición y la potencialidad que tiene nuestro país, que también la tiene mucho Ciudad Guayana, la tiene mucho el Estado Bolívar. Pero quería en esa, digamos, en todos esos parámetros que usted ha estado expresando de lo que necesita resolver el país, de lo que requiere ser saneado para poder avanzar en todos estos puntos, prevalece, es decir, ¿cómo usted ve la posibilidad de que esto se resuelva bajo el esquema del entendimiento, el consenso nacional que usted ha dicho, pero ve que es posible, es factible o nos falta mucho para eso? No, yo creo, fíjate Luis, la incertidumbre que está en el país, la falta de certeza de lo que va a ocurrir, de cómo pueden desarrollarse las elecciones, de quiénes pueden ser candidatos, de que las cosas se van a resolver, genera desconfianza y al mismo tiempo lleva a la polarización, porque la gente se atrincheró en las emociones para comenzar a darle impulso a la necesidad de cambio, pero el cambio solo es posible si se logra un nuevo consenso social nacional, que se aglutinen todos los factores sociales y políticos, se respete la participación del otro, se respete la inclusión más allá de lo social, que la inclusión tenga carácter político también, y que comience a darse un nuevo consenso social. Para que eso se dé, tiene que convocarlo alguien que asuma su condición de hombre de Estado. Quien gane la presidencia, quien sea que gane la presidencia, tiene que convocar a un nuevo consenso social nacional. No es posible que el país siga fracturado, no es posible un país polarizado, porque un país polarizado, ¿qué te dice? Suponte que el 50% pertenece a la oposición y 50% pertenece al chavismo, al gobierno o a los factores que están alrededor del gobierno. Entonces quiere decir que la única forma de avanzar es que esos factores se pongan de acuerdo para seguir. O sea, eso es una necesidad después del 28, el 29 de julio es una necesidad ese paso. De lo contrario, el futuro no es nada bueno para Venezuela. Hay que enterrar el disenso y darle paso a un nuevo consenso nacional. Un consenso que permita el encuentro de la Venezuela productiva, el encuentro de la Venezuela grande, el encuentro de la Venezuela que quiere realmente levantar las instituciones y convertirnos en lo que siempre hemos sido, la referencia de un modelo económico de desarrollo que impactó a todo el mundo y nos presentó como un país donde realmente vivía un ciudadano feliz. Insisto, tenemos una polarización y vamos a tomar en cuenta a dos candidatos. ¿Puede Nicolás Maduro gana las elecciones, se reelige como presidente? ¿Usted lo ve con capacidad de llamar a ese consenso nacional, consenso social? Yo no sé si tenga capacidad, pero sí tiene la necesidad. La obligación. Es como una obligación histórica. Si no lo hace, el país va a seguir fracturado, dividido, y vamos a seguir viviendo lo que hemos vivido durante este tiempo. Y esto de verdad ya la gente no lo soporta. ¿Por qué te digo esto? Porque nadie destruye solo. El país fue destruido por la práctica desde el gobierno y por la práctica desde la oposición. Oposición y gobierno destruyeron el país. Y para construirlo tenemos que unificar también esfuerzos, porque nadie reconstruye solo. Tenemos que reconstruir el país. Es decir, estamos ante un clamor por una especie de refundación de la República. Refundación, pero antes ya ahí le voy a hacer otra pregunta. ¿Puede Edmundo González Urrutia, lo ve con la capacidad de ese consenso social? Yo creo que el señor Edmundo Urrutia viene de un mundo que es el mundo diplomático, donde
la negociación es lo esencial y eso le permite a él disfrutar de una serie de herramientas que lo pueden llevar a garantizar el respeto por el adversario, el respeto por el ciudadano y al mismo tiempo la convocatoria a un nuevo encuentro nacional, a un nuevo consenso nacional. Creo que está en capacidad de hacerlo y tiene la obligación de hacerlo, a menos que esté pensando que él gana unas elecciones y se convierte en el Héctor Cámpora de Venezuela. Héctor Cámpora fue el candidato que propuso el peronismo, Perón, el general Perón, Domingo Perón. En 1973 convocaron elecciones, Perón no podía participar, no lo dejaban participar y estaba en el exilio en España y propuso a Héctor Cámpora. Héctor Cámpora ganó las elecciones y en 3 meses convocó nuevas elecciones y ganó. Sí. Es decir, pues, el intercambio allí ¿usted cree que ese papel, algo de eso pueda pasar en Venezuela? Ese papel sería muy triste y las condiciones no están dadas para eso. Aquí las condiciones están dadas para convocar necesariamente a un reencuentro. Es decir, con nombre y apellido, para no ser ambiguo. Es decir, gana González Urrutia, que es un candidato que han colocado pues de manera para completar un requerimiento y a los meses llama elecciones para entregarle a María Corina Machado, por ejemplo. O sea, ¿a eso usted se está refiriendo? Que eso no sería nada bueno. Eso no sería transición, eso sería conflictuar una situación, eso sería crear una situación de inestabilidad institucional en el país y rompería con la posibilidad de mantener la gobernabilidad. Pudiera haber una crisis de gobernabilidad si se genera eso. Lo que sí está planteado es que quien gane de los dos candidatos está obligado a convocar a un nuevo consenso social. Un nuevo consenso que tiene que darse pensando en el país y no en las élites políticas. O sea, hay que ampliar, no los partidos. Hay que ampliar. Fíjense que los diálogos, y siempre yo he sido crítico en esto, los diálogos y a veces fuera de nuestra nación, en otros territorios, siempre ha sido circunscrito en un grupo político y otro grupo político. Y yo digo, ¿dónde están los elementos sociales? ¿Dónde están los factores productivos? Desde los factores gremiales, desde los factores empresariales, hasta los factores, desde el más mínimo elemento, que también es parte del elemento social, es parte de nuestra sociedad y que tiene también un rango y valor importante como un trabajador. Usted no puede hablar de una crisis de recuperar una empresa petrolera, de una empresa básica de Guayana, donde claro, todo lo que digamos una secuencia de técnicos importantes, de personas conocedores del ramo incluso internacional, pero usted no puede dejar fuera al trabajador. Por eso es que no podemos creer cuando tú dices, yo privatizo y resuelvo. No, eso no es ninguna solución, eso puede ser un problema. Lo que hay es que convocar a los trabajadores y hacerle la consulta, porque ese trabajador que está construyendo allí la fábrica día a día, noche a noche, ese trabajador que arriesgó su familia y comprometió su vida en la empresa, ese trabajador merece que le consulten el destino de la empresa. Esa situación nos obliga a pensar que por más capital que traigan con la privatización, si no hay participación del trabajo, no vamos a hacer nada. La producción es capital más trabajo. Si no hay capital conjuntamente con trabajo, no hay producción. La única forma de producir es eso, capital más trabajo. Los trabajadores tienen la fuerza de trabajo, merecen el respeto, merecen que se les den una serie de derechos y al mismo tiempo merecen que se les garantice el derecho a una política salarial digna como está establecida en la Constitución. Ese es uno de las deudas pendientes y de los problemas más graves que tiene el venezolano, el sueldo y salario, el ingreso personal familiar. La mayor deuda social en este momento es la política salarial y la política de bienestar social, sí, para atender 5 millones de venezolanos que ya trabajaron y aportaron para su beneficio personal. Adultos mayores se refiere usted. Adultos mayores pensionados. Esos pensionados merecen que se les consulte, que se les respete y no que se les desprecie o que se les trate como algo allí a lo que le puede dar un bono, que le puede dar una bolsa de comida y con eso está resuelto. No. Tiene que darle trato de ser humano. Eso es ser inclusión. Eso es ser una política de inclusión social. La única forma de desarrollar el país es con políticas de inclusión social
que generen beneficios económicos. Profesor, yo a usted lo veo y puedo hacer un ejercicio de cerrar los ojos, es decir, escuchar una propuesta social, una propuesta estadista incluso, escuchar una propuesta que va más allá de lo simple, de lo visible, pero yo no he escuchado, o sea, y cuando digo cerrar los ojos es porque, es decir, bueno, si al profesor hoy opinando en este podcast, pero si él fuera candidato a la presidencia, yo no he escuchado a algún candidato a la presidencia enfocar alguna propuesta en este sentido. Es decir, no hemos escuchado tener propuestas consistentes. Algunos me dirán, no, pero es que no estamos en campaña, pero es que cuando pero bueno, no es la legal, ¿no? Estamos en campaña, obviamente, pero cuando se es o cuando se tiene una condición, se tiene siempre. No se puede tener solo un proceso coyuntural de campaña. Es un dirigente, una persona pues que tiene un nivel de entrega social, lo tiene siempre. No hemos visto propuestas consistentes. Yo voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de Luis Cedeño. Yo voy en un año a llevar la producción petrolera a 2 millones de barriles. Yo voy a subir en tantos meses o en un año a $300 el salario mínimo. O sea, esas son propuestas, obviamente, son ejemplos que yo estoy colocando. Tiene que haber un estudio técnico, un pronóstico, tiene que haber pues todo un compendio, de técnicos ayudando, entre otras cosas. O sea, es decir, eso no lo hemos visto. Vamos a citar casos a nivel mundial o recientes, e incluso en Latinoamérica. Nayib Bukele, cuando entró, dijo: voy a sanear, voy a sanear la inseguridad y bueno, el nivel de conflicto que tenía esa nación, y además voy a generar un proceso de crecimiento económico. Ahí está, lo está cumpliendo, o por lo menos es lo que estamos observando. Javier Milei, Argentina, decía Javier Milei: voy a recuperar la economía de Argentina, voy a dolarizar el país, voy a aplicar algunas medidas, voy a acabar la casta, porque ya era una propuesta política refiriéndose a los Kirchner. Es decir, una proposición de acción que hoy usted la ve en algún candidato. Es decir, yo voy a recuperar el Estado desde este punto de vista, voy a recuperar la productividad. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿O solo ha sido retórica política? Más allá de las consideraciones que uno pueda tener con un personaje tan controvertido como Javier Milei, con todas sus propuestas, con toda su estridencia y con toda esa cosa que atenta contra la estabilidad del ser humano, más allá de todo eso, uno tiene que ver hacia adentro. Viendo el país, no tenemos una campaña electoral con propuestas, con programas, con debates como se han hecho en otros países. Bueno, aquí no hay debates. No, y lo que tenemos es una jornada, un torneo de descalificaciones. Se llega a la triste realidad de estarle colocando apodos a las personas para descalificarlas, o por la edad, calificar a alguien por la edad o descalificarlo por la edad. Eso no tiene ningún sentido. Tú puedes descalificar a la gente porque hay una propuesta con la que tú no estás de acuerdo y le antepones otra propuesta. Por ejemplo, frente al tema de la privatización, tú antepones la estatización. Bueno, tienes que explicar por qué. Son dos corrientes que están enfrentadas: el proyecto neoliberal y un proyecto que busca socializar los bienes y servicios, que busca socializar la producción. Esa confrontación tiene que provocar un debate, pero ese debate tiene que ayudar a la gente a tomar decisiones, tiene que crear conciencia colectiva. En este caso no está ocurriendo. Lo que hay es un torneo de descalificaciones, de mentiras, y últimamente una especie de guerra de encuestas, porque cada quien inventa una encuesta y la coloca, que aparece un candidato a 80, el otro 20. Y después al revés. Y después aparece el otro 50 y este 30. O sea, eso le quita credibilidad y puede ser una estrategia para que la gente no crea ni en las encuestas ni en lo que dice cada quien. Entonces, allí es donde entra el juego de las redes. Las redes tienen que tener una alimentación muy fuerte. Este trabajo que tú estás haciendo, hay que darle cada vez más contenido y forzar el debate. O sea, suponte, traer a una persona que diga cosas como la que yo estoy diciendo acá, y otra persona que no crea, que podamos nutrir la opinión, la perspectiva y los puntos de vista. Claro, pero no va a traer una persona que diga: mira, ese no sirve porque ese
no tiene pelo porque es muy gordo. Sí, no, pero, de hecho no lo vamos a permitir, queremos enriquecer, que es lo que más... venga alguien y diga, mire, lo que él está diciendo está equivocado por esto, esto y esto y esto, y de los argumentos, y se produce un debate sano, democrático, diáfano, como es en democracia, con toda la libertad, porque en política el enemigo siempre es algo que no está definido, siempre se define el adversario, y el adversario te permite un espacio para la confrontación y para el encuentro, para la discusión y para el encuentro, como en la diplomacia. Hace falta, profesor, una cámara bilateral. Yo creo. Haría falta, ¿verdad? Sí, Cuerpo de senadores, de grandes pensantes, de un nivel intelectual, político, social, que nos permita también ir más allá. y hay que pensar también en un Consejo Nacional de Seguridad donde participen personas que no tienen por qué tener afinidad absoluta desde el punto de vista ideológico con el gobierno, sino personas que han aportado al país, que merecen y tienen el reconocimiento del país y bueno, pueden aportar, seguir aportando. Eso hay que pensarlo también, igual que hay que pensar en eso. Puede ser un Congreso bicameral, si ayuda, bueno, vamos a empujarlo. Para eso no hace falta una constitución, perdón, una constituyente, y, Sí, le pregunto, habría que para eso sí, ¿verdad? O reformas, profesor. No, ahí habría que, lo más sano es convocar al Poder Constituyente. Sí. El Poder Constituyente está activo. El Poder Constituyente está en la calle, está en eso que tú haces todos los días. Esto que son unas elecciones atípicas. Primero fueron convocadas con antelación producto de un acuerdo entre dos cúpulas, los dos acuerdos de Barbados, de la garantía electoral. Pero no significa un recorte en el periodo de gobierno, porque la entrega sería en el mes de febrero. O sea, estaríamos ante la misma situación. No va a haber forma de que exista algún acomodo jurídico, constitucional. O sea, será entonces en el mes de febrero, o sea, el año que viene. Va a depender de los resultados. De los resultados, de los acuerdos. Y de la gente. Y de la gente. La actitud que tenga la gente, el reclamo que pueda hacer la gente. El segundo elemento que le da carácter atípico es que en medio de una situación como esta, la persona que más motiva, que más genera, como te digo, disposición a votar, es precisamente una persona que no es candidata. Es el caso de la señora María Corina Machado, hay que decir. Es de lo atípico, ella es la que está haciendo campaña y tienes otro candidato que provino de un acomodo, realmente, una necesidad. Sí. Pasamos por haber inscripción de Manuel Rosales, inscripción de Corina Lloris, de que no hubo aceptación. Bueno. Lo convencieron como candidato a tapa. Terminó siendo candidato sustituto y era candidato oficial. Y bien atípico. Y según algunas encuestas, tiene un altísimo porcentaje de aceptación. Que es atípico también. Y tiene una respuesta ante tanta agresión, ante tanta descalificación, tiene una respuesta comedida, meditada, bien, vamos a decir, bien pausada y construida como un hombre de Estado, un hombre que quiere ayudar a resolver. Yo creo que tiene la buena intención de ayudar a salir del laberinto donde estamos. El otro carácter atípico de esto es que en medio de una situación de esta no hay propuesta, no hay ninguna propuesta y al mismo tiempo no tenemos la certeza de que las elecciones se van a dar porque todos los días aparece un rumor, aparece un comentario, aparece alguna opinión que induce a la población a considerar la posibilidad de que las elecciones puedan ser suspendidas porque se sospecha que hay resultados que no van a ser favorables para los que... Pero bueno, eso es una conjetura, el cronograma electoral va transcurriendo, según el Consejo Nacional Electoral va transcurriendo, es una conjetura, es una suposición, es un rumor. Es un rumor y los rumores se construyen. El otro tema que te da la ambigüedad entre quienes dicen defender a capa y espada las elecciones y al mismo tiempo no hacen un conjunto de propuestas que le den fuerza al tema electoral, que le den vitalidad a las elecciones. Hay un déficit democrático. Bueno, pero vamos a responder a ese déficit democrático con propuestas democráticas, con planteamientos que nos lleven a no solo asegurar, sino a darle un poquito de certidumbre a la gente, de certeza, sacarlos del umbral de la incertidumbre y darle más confianza
para ir a votar. Eso significa... Aunque las encuestas dicen que las personas quieren ir a votar, sobre el 84%, la mayoría de ellas, las personas quieren ir a participar el 28 de julio. Con unos protagonistas de ese tipo, y la gente necesita ir a votar. O sea, hay muchas lecturas, muchas lecturas. La gente necesita ir a votar, la gente necesita opinar. Y la oposición por primera vez dejó al lado los vericuetos antidemocráticos, los vericuetos inconstitucionales, y ha dicho que la ruta es la ruta electoral. Y ha asumido eso. Incluso hay quienes apostaban a que la oposición se iba a ir a la calle ante los impedimentos para inscribir sus candidatos. Y no, se ha mantenido en la ruta electoral y eso le ha dado mucha fortaleza. Y le da fortaleza al proceso mismo. Eso le da un poco de confianza. La gente va a comenzar a mirar que esa confianza que le genera el hecho de que las elecciones sí pueden darse, al mismo tiempo le genera confianza en que su voto va a ser respetado, que es lo otro. Eso es lo que se quiere, profesor, eso es lo que se quiere. Hemos llegado al final, de verdad que hicimos un análisis bien completo, donde concluimos, sin duda alguna, de acuerdo a su opinión, a su proposición, un acuerdo nacional, un encuentro nacional, un gran consenso que permita dirimir las diferencias, y allí en ese orden deben de ir tanto, y hablando de la polarización, tanto González Urrutia como el mismo presidente Nicolás Maduro, porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es el objetivo que unifica? El país, sin duda alguna. Todos queremos salir de la crisis, vamos a salir de la crisis. Todos queremos reactivar el aparato productivo, vamos a reactivar el aparato productivo. Todos queremos sanear la corrupción, bienestar social, eliminar la corrupción, castigar la corrupción. Así es, el burocratismo, entre otras cosas. Profesor, de verdad que yo le recomiendo este podcast, véalo 1, 2, 3 y 4 veces, sin desperdicio, sin duda alguna, para que podamos entender mucho de la clase magistral, la cátedra que nos dictó el profesor. De verdad, profesor sociólogo Darío Morandi, 1.000.000 de gracias por participar. Solo para Políticos y su plataforma Realidades le presentó este podcast. Gracias a La Barraca Restobar. Para todos ustedes, Luis Cedeño. Hasta la próxima. Bueno, profesor, estuvo muy buena la conversación. El café está sabroso, como siempre, en La Barraca Restobar. Por cierto que aquí le recomiendo las carnes, le recomiendo el solomo especial, de verdad que sí, al grill. Vuelta y vuelta, 3/4, como a usted le pueda gustar. ¿Medio o término medio o 3/4, profesor? 3/4. 3/4. Siempre 3/4, que tenga el jugo suficiente de la carne y el sabor de no haberla cocinado totalmente. Luis, solamente te puedo decir una cosa, ¿verdad? El concepto de La Barraca es un atractivo para cualquier persona. Es agradable, ¿verdad? Excelente el lugar, la atención, y sobre todo es el lugar del momento. La Barraca Restobar, gracias a ellos hicimos hoy este podcast. Compartimos y disfrutamos. Hágalo usted también. Ciudad Comercial Altavista 2, segundo piso, diagonal a la pista de hielo. La Barraca Restobar.